Bueno, pues vamos a estudiar porque el día de hoy tenemos solamente todo el libro de Job para estudiar. Así que no es broma, en serio, es un montón de estudio. Vamos a abrir Job capítulo 1, versículo 21, hermanos. El día de hoy, hermanos, quiero hablarles de este tema, la fe que sobrevive al desastre. Ojalá sea de bendición para todos nosotros. En Job capítulo 1, versículo 21 está, digámoslo así, el corazón del libro. Este personaje es un personaje bastante impactante, sobre todo por la manera en la que responde a las adversidades que muchos de nosotros podríamos estar presentando el día de hoy incluso. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 21. ¿Me ayudan juntos, hermanos? ¿Qué dice? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová ayudó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y los que conocen la historia, hermanos, saben que Job estaba en un momento muy complicado. Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí el día de hoy, dispuestos a estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a través de ella, que tú, mi Señor, nos ayudes a adoptar una fe que sobreviva a cualquier desastre que permitas en nuestras vidas. Señor, en tus manos pongo este tiempo, por favor, úsame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, todos en algún momento, todos, estoy seguro, pero voy a decir ahora, la mayoría, porque tal vez hay algún niño que no. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos enfrentado tormentas en la vida que parece que derrumban todo a nuestro alrededor. ¿Te ha tocado, hermano? ¿Alguna pérdida inesperada? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna traición? ¿O te ha tocado orar y solamente vivir en silencio de Dios? Ay, hermanos, la vida es difícil, pero además es injusta en muchas ocasiones. En esos momentos donde la esperanza se debilita y nuestra alma tiembla, es cuando nuestra fe, hermanos, es probada. Es cuando nosotros tenemos que decir de qué estamos hechos, pero sobre todo, de qué está hecha nuestra fe. La Biblia, hermanos, nos presenta la vida de Job, y tú y yo podemos saber que Job era un hombre singular. Pero ese hombre singular fue sometido a las pruebas más duras registradas en la Biblia, y las vivió todas prácticamente en un solo día. Tremendas pruebas vivió este personaje, y su vida, hermanos, por así decirlo, se vino abajo, pero su fe, hermanos, su fe permaneció. Este hombre se mantuvo. Él no entendía por qué estaba sufriendo, y lo leemos en los capítulos 5 en adelante hasta el capítulo 38. Job tenía un debate allí con sus amigos respecto a qué estaba pasando en su vida y por qué estaba pasando eso en su vida si él no había hecho algo malo. Hermanos, Job le dijo a Jehová: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esta declaración, hermanos, no nació en medio de la comodidad, como algunos de nosotros ahorita podemos estar viviendo. Estamos tranquilos, cómodos, las cosas van bien, y tú y yo podríamos decir en una situación así: claro, Dios da, Dios quita, bendito sea Dios. Pero ¿qué decir cuando las cosas son difíciles? Cuando la situación es un desastre. ¿Podrías tú y yo decir algo así? Hermanos, hoy deseo que examinemos nuestra propia fe y nos preguntemos: ¿es una fe que solo sobrevive en días buenos? ¿O es una fe que resiste cuando todo parece perdido? Vamos a estudiar este tema, hermanos, la vida de Job. Y bueno, hermanos, primero que nada quiero que veamos que Job era un hombre como nosotros. Job era un hombre como nosotros. Vamos a Job capítulo 2, versículo 9. Y dado que Job era un hombre como nosotros, tenía diferentes aspectos y áreas en su vida. Ahorita vamos a estudiar el aspecto familiar de la vida de Job. Y en Job capítulo 2, versículo 9 dice, ustedes ayúdenme, ¿qué dice? Entonces le dijo a su mujer. Hasta ahí. ¿Qué tenía Job? Una mujer. O sea, una esposa. ¿Cuántos de aquí tenemos esposa, gracias a Dios? A ver, levanten su mano. Contentos, hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen esposo, hermanos? Levanten su mano. Ok, gracias. ¿Cuántos de aquí les encantaría tener una esposa o un esposo? Levanten su mano. Eso,
Bien, gracias a Dios. Job, hermanos, en su aspecto familiar, la Biblia nos dice que era un hombre casado, con todo lo que eso implica. O sea, hacerla feliz, sustentarla y animarla. Tenía seguramente una preciosa suegra también que lo animaba mucho, ¿verdad? Job era un hombre que tenía una vida familiar e inició su vida familiar con una mujer. Y me encanta Job, porque Job, hermanos, a pesar de que era del oriente, no tenía un harem. Era un hombre que tenía un dominio propio sobre sí mismo. Y dice la Biblia que tenía una mujer, su mujer. Y muy probablemente después de la prueba, esa misma mujer le dio otros 10 hijos. Qué tremendo, hermanos. Otro aspecto de la vida de Job, hermanos, está en el capítulo 1, versículo 2. ¿Me ayudan? ¿Qué dice, hermanos? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. En aquel entonces, hermanos, la prosperidad de una familia era determinada por la cantidad de hijos que tenían. Actualmente ya son 2 o 3 máximo, ¿no? 4 el más aventurado, 5 uno que otro. Pero antes, hermanos, las familias eran grandes y eso hablaba de la bendición de Dios. La esterilidad era una maldición. Job tenía hijos, hermanos, tenía 7 varones y 3 mujeres, y probablemente vivían cerca de Job. Y lo sabemos, hermanos, porque los que han estudiado la escritura han leído que estos jóvenes, porque ya eran jóvenes en ese momento, hacían banquetes e invitaban a sus hermanas a sus fiestas, cada uno en su día, o sea, en su cumpleaños. Y entonces convivían los hermanos, los hijos de Job, y se preocupaba Job por ellos. Miren, nada más vean este versículo. Versículo 5 del capítulo 1. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Que acontecía que habiendo pasado el burro, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos, pero como buen padre seguramente también estaba ocupado en las cuestiones materiales, en las cuestiones sociales, en los trabajos de sus hijos. La Biblia nos está diciendo aquí que eran jóvenes, probablemente estaban entre unos 20 y 30 años estos jóvenes, ya convivían. Quiere decir entonces que tal vez Job estaba entre unos 50 y 60 años. Algunos piensan que tal vez 70. ¿Cuántos de aquí tenemos ese rango de edad? 50 a 70 años. ¿Ahora levanta su mano? Perfecto. Puro jovenazo. Job estaba en ese rango de edad. Tenía una familia y tenía hijos, como tú y como yo. Pero Job también tenía un aspecto laboral. Él trabajaba. La Biblia nos dice en Job capítulo 1, versículo 3 lo siguiente. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande que todos los orientales. Hermanos, 7,000 ovejas. ¿Se imaginan la lana? Bueno, literal. La lana que producían esos animales. Era muchísimo. Y eso probablemente lo usaba Job para venderlo o para hacer ropa para él y su familia. Job tenía 7,000 ovejas, pero dice también que tenía 3,000 camellos. Era como tener una flotilla de camiones actualmente, o de transporte, ¿no? Job era un empresario, tenía 3,000 camellos. Probablemente una de sus actividades eran los negocios de transporte, caravanas que iban de oriente a occidente. Probablemente eso tenía que ver con lo que hacía Job. Job además dice que tenía 1,000 bueyes que preparaban la tierra, donde él plantaba semilla y esa semilla daba abundante comida. Pero, ¿dónde metía tanto animal? Seguramente tenía tierras, muchas tierras. No nos dice la Biblia cuántas tierras, pero nos dice esto sí, que era más grande que todos los orientales. Este varón, hermanos, era sin duda un hombre exitoso en lo material. Pero ese éxito también implicaba mucho trabajo. ¿Cuántos de aquí tenemos un trabajo, hermanos? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta ese trabajo? Ahora imagínense administrar 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnas. Bueno, a propósito, las asnas producían leche, que en aquel entonces era un manjar exquisito.
O sea que también se dedicaba al asunto de la comida, era como repostero o algo así, muy fino pues. Qué Liverpool ni qué nada, hermanos. Era cosa muy buena lo que tenía Job. Job, hermanos, sin duda tenía que hacer mucho trabajo administrando toda esa bendición. Hermanos, como ustedes pueden ver, Job era un hombre como nosotros. Todos aquí tenemos, espero, y si no, oremos por el hermano, no. Tenemos un trabajo y tenemos que cuidarlo y tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer con eso que supla nuestras familias. El Señor nos bendice a través de eso. Pero hermanos, también tenía un aspecto social Job. Job, dice la Biblia, que ayudaba a otros, a los huérfanos, a las viudas. Vamos para allá. Job capítulo 4, versículos 3 y 4. Mire nada más. Elifaz, uno de sus amigos, hablando de las cosas que hacía Job, dice esto. Job capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Qué dice, hermanos? Y fortalecía las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaba sus palabras y esforzaba las rodillas que le caían. Recordemos que Job es un libro poético y por eso se expresa tan bonito, ¿no? Tú ayudabas a los débiles, fortalecías las manos débiles, esforzabas las rodillas, ¿qué dice aquí? Las rodillas, bueno, sí, quiere decir que los levantaba, que los ayudaba, que estaba allí para las personas que estaban en necesidad. Y allí mismo en Job se nos dice acerca de cómo es que también él ayudaba a las viudas, a los huérfanos. Yo se los leo. Job capítulo 29, si gustan buscarlo, adelante, si no, no se preocupen. Pero dice ahí en el versículo 12 de este capítulo: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Este hombre iba por los huérfanos y las viudas. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Si había una persona que iba a perder todos sus bienes, Job los ayudaba. Si había una mujer en viudez, eso significaba condenación de pobreza prácticamente para esa mujer, porque su marido era quien la sustentaba. Actualmente las mujeres ya trabajan, y gracias a Dios por los trabajos, ¿verdad? Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces, si no tenía hijos, la mujer estaba condenada a la pobreza extrema. Por eso Job ayudaba a esas mujeres, a las viudas. Dice ahí el 14: me vestía de justicia y ella me cubría. Mi manto y mi diadema eran mi rectitud. Este hombre era un hombre recto. Y miren lo que dice el 15: yo era ojos al ciego. Él sí se detenía en las esquinas a ayudar a los que llevaban su bastoncito y los pasaba de la calle. Y yo creo que hacía más. Dice también: y pies al cojo. Aquel que no podía caminar, Job lo ayudaba, o veía cómo ayudarle, o mandaba a sus siervos, porque dice que tenía muchos siervos, a ayudar a esas personas. A los menesterosos, es decir, a los necesitados, era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de los dientes hacía soltar la presa. Aquellas personas que estaban sufriendo injusticias, Job, como abogado defensor, iba y los defendía. ¿Puedes notar la vida de este hombre? Su vida social se caracterizaba por ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al ciego, al cojo, al menesteroso, al forastero, al viajero, porque en otras partes dice que si había un viajero, él lo hospedaba en su casa, con todo lo que implica un hospedaje. ¿Cuántos de aquí han hospedado a alguien? ¿Cuántos de ustedes les han dicho: me voy a quedar contigo un día, y se quedan un mes? Híjole, qué bonito. Pero requiere mucha planeación y una inversión de tiempo y dinero importante. Hermanos, Job era un hombre que socialmente incluso era respetado. ¿Y de qué maneras? Miren nada más, vamos allá a Job 29, versículo 7. Si alguien lo tiene, adelante, lea conmigo. Dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano en su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Y habla acerca precisamente de esa influencia importante que Job tenía en la sociedad. Job era un hombre respetado, Job era un hombre sabio, al cual todos pedían consejo. Dice ahí que los ancianos se levantaban, y no se refería a los viejitos,
Se refería a las personas de cabeza. Hermanos, Job socialmente era un hombre incluso importante. Pero hermanos, toda esta manera de ser y de vivir de Job tenía un origen que no estaba en el dinero, estaba en la intimidad, en lo que hacía Job en lo oculto, en lo que vivía Job él con Dios. Y la Biblia nos dice qué es lo que pasaba. Vamos a Job capítulo 1, hermanos. Job capítulo 1, versículo 1. Ahí está, bien clarito ahí. Dice Job 1:1. ¿Qué dice, hermanos? Ustedes. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo, hermanos, está resaltando estas cualidades de Job. Y en el versículo 8 se nos repite esto mismo. Miren, dice el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo era? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas características, hermanos, estas características de Job eran lo que hacía que fuera lo que fuera Job. Hermanos, la vida íntima de Job, descubierta en todo el libro de Job, nos enseña, hermanos, cosas muy importantes de nuestra vida secreta. Te pregunto, hermano, delante de Dios, ¿cómo te calificaría Dios a ti y a mí el día de hoy? Si Dios hablara de ti, ¿qué diría de ti? ¿Ya viste a mi siervo? ¿Y qué diría de ti? Job sabía que tenía integridad y la defendió. Es más, hay un versículo donde dice: yo defenderé mi integridad porque no he hecho nada incorrecto. ¿Tú qué podrías decir delante de Dios? Les voy a ser muy honesto. Yo me hice este examen y dije: Señor, rayos, me gustaría decir que soy recto, íntegro, temeroso de Dios, apartado de Dios. Pero si soy muy franco, hermanos, con toda la franqueza y el riesgo de que me tachen de pecador, cuanto más rebelde, apedreo, les puedo decir, hermanos, que yo no tengo ese grado, esa calificación, yo no la merezco. Pero hermanos, Job sí. Job tenía características especiales, y Job capítulo 31 nos habla de muchas cualidades que él decidió tener, que él decidió buscar. Y que, varones, te reto, porque me hice este mismo reto a mí mismo, a tener en nuestras vidas. Miren, Job 31 dice, Job hablando acerca de su integridad: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Saben qué significa hacer pacto con tus ojos, varón? Significa sencillamente que si ves a una mujer atractiva que no es tu esposa, porque nuestras esposas son atractivas, ¿verdad, hermanos? ¡Amén! No vamos a mirarla, no vamos a ver en revistas o en películas o en el internet a nadie que no sea nuestra esposa, y la vamos a respetar por sobre todas las cosas. Esto, hermanos, implica mucho dominio propio. Por eso me encanta este hombre. Job era un hombre que no se atrevía a ver a una virgen. Hermanos, del cuello para arriba, lo que quieras mirar, pero de ahí para abajo, nada. Eso es hacer pacto con tus ojos. ¿Estás dispuesto? Yo sí. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Dice el versículo 2: porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job, hermanos, además de no tener, digamos así, pasiones ocultas ni pecado sexual secreto, él había hecho pacto con sus ojos de no tener miradas lascivias. Pero, hermanos, aquí está la clave, porque él entendía que Dios estaba allí presente todo el tiempo. Job no ignoraba la presencia de Dios. Y a veces tú y yo, hermano, ¿qué hacemos? Bueno, pues una no es ninguna.
hermanos. O a veces estamos viendo o permitiendo pensamientos o cosas, sentimientos en nuestro corazón que no están bien. Y esto lo digo sin pensar en nadie, ¿eh? Pero a veces estamos en nuestro corazoncito ahí apachurrados y amargados. Ay, es que ese hermano le va re bien y a mí no me va re bien. Ay, es que mira nada más, qué bien le quedó ese vestido, dicen las hermanas. Hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios conoce todos nuestros caminos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras intenciones, porque de lo contrario, hermanos, no podríamos tener una vida íntegra. Tener conciencia de Dios nos va a ayudar, hermanos. Pero dice el versículo 5, miren, ayúdenme a leerlo ustedes, ¿qué dice? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Job, hermanos, no era un hombre mentiroso. Y hermanos, la mentira también, o en la mentira más bien, también cabe la omisión. A veces decimos, no, yo no digo mentiras, pero tampoco decimos toda la verdad. A veces decimos, no, yo no digo mentiras, pero usamos tonos que confunden a las personas. ¿Me explico? Como cuenta un pastor que lo detuvo un policía porque traía una luz de su coche descompuesta y el policía, pues por precaución, lo detiene para que no pase un accidente. Y el pastor le dice, ¿de verdad traía una luz que no funcionaba en mi carro? Como si no lo supiera. El pastor bien que sabía, lo confesó en el púlpito. Hermanos, a veces nosotros somos así. A veces nosotros usamos tonos que confunden la verdad. A veces no decimos toda la verdad. O a veces literalmente vamos en contra de la verdad, diciendo cosas que no son correctas. Job no lo hacía así. Dice aquí, si anduve en mentira, péseme el Señor en balanza y conocerá mi integridad. Hermanos, Job tampoco anduvo en adulterios, ni siquiera en su mente y en su corazón. Versículo 9, ayúdenme a leerlo por favor, ¿qué dice? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muera para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Job decía que en su corazón, hermanos, no había adulterio. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Hermanos, varones, y estoy hablando de varones porque está hablando un varón, pero también hermanas, mujeres, piénsenlo, considérenlo. ¿Ha habido en tu corazón el deseo de una persona que no sea tu esposo, tu esposa? Varón, tu esposa. Hermanos, Job no tenía esto. La integridad de Job en lo íntimo era tremenda. Hermanos, él no había abusado del poder que tenía, ni tampoco se había aprovechado de los necesitados y los indefensos. Miren qué dice Job 13. Vamos para allá, hermanos. Corrido, Job 13. Perdón, Job 31:13. Job 31:13. ¿Qué dice? Si hubiera tenido en poco el derecho de mi consiervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Él no tuvo abuso de poder, tenía gente debajo de sí, a quienes les mandaba, porque eran sus siervos, pero jamás abusó de su derecho como jefe, como patrón. Pregunto a los patrones, a los jefes aquí presentes, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Los tratas con derecho, con rectitud? ¿Les pagas justamente? Cuando hacen trabajo de más, ¿lo tomas en cuenta? ¿Hacen home office? Office home, no sé cómo se dice. Hermanos, todo ese tipo de cosas son cosas que hablan del carácter, de cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor. Y hermanos, Job tenía una vida íntima en la cual ni siquiera había abuso de poder. Él tampoco permitía la opresión. Miren, versículo 15 dice que, ¿me ayudan por favor? El vientre me hizo a mí, no lo hizo también a él, y no lo dispuso como mismo la nariz. Él sabía que delante de Dios había equidad, y él no estaba dispuesto a sentirse más que nadie, porque a veces nosotros sí, hermanos, ¿qué somos de más?
Job entendió que Dios nos había hecho a todos y dijo, no soy mejor que tú. Y tú no eres mejor que yo. Tenía una autoestima correcta, hermanos. Y él no oprimía a nadie por su posición, porque la tenía, hermanos. Ni por su poder, ni por su rango, porque los tenía, hermanos. Él no hizo uso de eso. También la Biblia nos dice que él no estaba metido y atrapado en el materialismo. Miren lo que dice en este mismo capítulo, el versículo 24 y 25. ¿Me ayudan, por favor? 24 y 25. ¿Qué dice? Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado el sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, insisto, es un libro poético fascinante, pero noten eso. Él no había puesto su esperanza en el oro, ni su alegría en la riqueza, aunque tenía mucho. Él tenía mucho, hermanos, y él no puso allí su esperanza. Versículo 28 dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si él decía a sí mismo, si yo hubiera puesto mi confianza en las cosas materiales, yo estaría pecando. Porque, hermanos, el Señor Jesucristo lo enseñó en una parábola. El dinero es engañoso y da supuestos poderes a quien lo posee. Pero no es así, hermanos. Solo Dios es poderoso, solo Dios puede darnos la bendición que necesitamos, no las cosas materiales. Y miren, ya por último, 40, ¿qué dice, hermanos? No es cierto, espérenme. Estoy buscando. 34, ahí está. 34, ¿qué dice, hermanos? Por favor. Porque tuve el temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y lagué y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testifica por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Hermanos, tienen que leer un poquito más el contexto, pero realmente Job está hablando acerca de que él no hizo ningún compromiso con nadie por temor a nadie. ¿Cuántas veces nosotros estamos motivados por el qué dirán? Voy a ir a la iglesia el domingo porque si no me ve el pastor, ¿qué va a decir el pastor? Vienen fielmente los domingos, pero aquí están aquí. ¿Cuántas veces nos importa el qué dirán, hermanos? Ay, hermanos, nos importa tanto. Y somos presas de manipulación de muchas personas en el mundo, astutas. Híjole, tan solo métanse una vez en una de esas aplicaciones de compras. No voy a decir nombres para no regalar, pero, híjole, ¿cómo nos manipulan? No, es que tú vas a ser feliz si tienes esto. No, y es que ahora tú tienes el 20% de descuento con esto. Y si compras en 540 minutos, vas a obtener 2 por 1 en esto. Es que ya estás todo atrapado y cuando yo nada más iba a comprar una bolsa de papel y sales con un montón de cosas, hermanos, es de verdad impresionante. Pero lo que voy es que Job no había comprometido su integridad delante de ningún hombre. Para él solamente Dios era su medida. La opinión más importante para Job era la de Dios. ¿Y para ti? Dama aquí presente, ¿te importa lo que tu esposo diga de ti? Qué bueno, cuídalo, pero que no sea más importante que lo que Dios opine. Varón aquí presente, ¿te importa lo que tu esposa diga de ti? Sí, a mí sí me importa, pero que no sea más importante que lo que Dios opina de ti. Porque nuestra integridad está de por medio, hermanos. Y hay mujercitas que en ciertas situaciones se ponen mal y nos manipulan. Y hay hombrecitos que en ciertas situaciones se ponen muy mal y las manipulan, hermanas. Cuidado. Dios siempre debe ser la mejor opinión para nosotros. Hermanos, además de todas estas cosas de carácter que manifestaba Job, hermano, nos abre su corazón y nos dice qué es lo que hacía él en la intimidad con Dios. En Job capítulo 23, versículo 10, él dice,
Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Job estaba constantemente en comunión con Dios, de tal manera que pudo tener un carácter espectacular, fuerte, tremendo. Es más, es el mismo Job el que dice: si Jehová me matare, aun con todo en Él confiaré. Job tenía fe en Dios de una manera asombrosa. En medio de la dificultad, hermanos, Job se mantuvo de pie porque él sabía quién era Dios. Y hermanos, así como Job, que era un hombre como nosotros, porque ¿cuántas de estas cosas son difíciles o ajenas a ti y a mí? La verdad es que ninguna. Él no tenía omnisciencia, ni omnipotencia, ni omnipresencia, ni nada de esas cosas que Dios sí tiene, o que el Señor Jesucristo tuvo. Job era un hombre como tú y como yo, y en los aspectos de su vida, él buscaba estas cosas, como tú y yo lo podemos hacer, hermano. Job no requería de superpoderes o inteligencia superior para hacer esto, y tú y yo tampoco lo requerimos, hermano. Tú y yo tampoco necesitamos estas cosas de superpoderes para tener una comunión con Dios, porque hermanos, no se trata de habilidades especiales, sino de una voluntad dispuesta a seguir a Dios. Todos los aquí presentes podemos cultivar una relación con Dios como la que tenía Job con Dios. Pero sabes, en un momento de tu vida, tu fe se va a probar. A Job le pasó. Job capítulo 1, versículos 7 al 12, hermanos, por favor. A Job le vino un desastre, y el diccionario define desastre como un evento repentino, devastador, que causa daños significativos a la vida, a la propiedad y al medio ambiente. Un desastre puede ser natural o puede ser causado por el hombre. ¿Pueden pensar actualmente en desastres que haya a nivel mundial? Terremotos, inundaciones, aquí cerquita van, problemas económicos que ha causado un presidente de un país muy cercano que está por allá por el norte. Guerras. Hermanos, todos estos desastres pueden afectarnos. Y hermanos, los desastres causan pérdidas de vidas, daños materiales, afectan el bienestar económico y social e incluso pueden provocar enfermedades. Eso dice la RAE. Ahora sí, vamos a leer Job capítulo 1, versículos 7 al 12. ¿Qué dice, hermanos? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios grande? ¿No le has dado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hermanos, este diálogo que se desarrolla entre Dios y Satanás, donde Satanás alega favoritismo divino. Qué tremendo Satanás, ¿eh? Favoritismo divino a Job. Prácticamente le está diciendo: le has bendecido como a ningún otro. ¿Quién no te va a adorar así? ¿A quién no le vas a caer bien así? Y noten cuál era el objetivo de Satanás, hermanos. En la última frase del versículo 11: y verás si no blasfema en tu misma presencia. Qué tremendo. Si alguno de ustedes cree que es el favorito de Dios, no. No, solo yo no es cierto. Nadie somos favorito de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Y hermanos, aquí Satanás lo que está diciendo: claro, él te obedece porque le va bien. Y sabes, esa idea sigue circulando para tu vida y para la mía. Hermanos, lo más difícil de este último versículo, del versículo 12, es esto:
y salió Satanás delante de él. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: todo lo que tiene está en tu mano. ¿Te imaginas caer en las manos de Satanás? Cuando Pedro dijo al Señor: yo no te negaré, el Señor Jesucristo le dijo: ya he orado por ti, porque Satanás te ha pedido y te va a zarandear, Pedro. Hermanos, a mí me da miedo ese versículo, y me da más miedo pensar que Dios pueda decirle a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos. Porque Satanás, hermanos, vino para matar, hurtar y destruir tu vida y la mía, si Dios lo permite. Hermanos, si Satanás tuviera la oportunidad, de tocar algún área de tu vida, porque Dios se lo permite, te aseguro que saldría corriendo de su misma presencia a destruirte. Pero ¿sabes? Me encanta esa parte del versículo donde dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Ay, Señor. Hermanos, Satanás obedece a Dios, porque si no, Dios hace obedecer a Satanás. Hermanos, recordemos una cosa: Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la presencia de Dios. Todo le cambió repentinamente. Y hermanos, es horrible cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, cuando no tenemos ni idea de por qué viene sufrimiento a nuestra vida, porque no somos malos, porque no hemos hecho algo malo, porque no nos llevamos nada a la casa que no fuera nuestro. Entonces nosotros sufrimos y decimos: ¿qué pasó? El sufrimiento se vuelve más grande porque no entendemos. La incomprensión, la duda origina en nosotros un sufrimiento especial, hermanos. Y hermanos, es necesario que nosotros sepamos que Job no tenía ni idea de por qué le estaban pasando las cosas que le estaban pasando. Ahora vamos a leer el versículo 13 al 19. Pero quiero que imaginen las emociones, los sentimientos, los impactos, las posturas de Job cuando estemos leyendo estos versículos, ¿saben? Vamos para allá, versículo 13, ¿qué dice? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban ganando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los camellos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano primogénito. Y un gran viento helado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, desastre total para Job, la ruina total para Job. El único que se estaba deleitando en estas cosas era Satanás. Satanás estaba con las manos así seguramente, disfrutando, sonriendo, esperando a que Job maldijera a Dios. Hermanos, tal vez Job en ese momento sí le pasó el pensamiento: ¿qué pasó? Tal vez sí volvió al cielo y preguntó: ¿qué pasa, Señor? Un desastre total. Pero hermanos, ¿te imaginas? Llegan y te dicen: ¿sabes qué? Se llevaron los bueyes y mataron a todos tus trabajadores.
Se llevaron las ovejas. Cayó fuego del cielo y quemó a las ovejas y a los pastorcitos. ¿Te imaginas, hermano? Todo empieza a derrumbarse poco a poco. Y empieza a pensar Job en las situaciones que le rodeaban y todas las familias de esos pastores. ¿Qué van a hacer esos pastores? Muchas familias eran pastoriles, así que entonces tal vez familias completas murieron con esa situación. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has sido presa de robo, hermano? Yo sí. Y es horrible. Tienes una sensación de fragilidad, de susceptibilidad, de enojo, de no poder hacer nada, una impotencia terrible. Y llegan aquí y le dicen, te robaron todo. ¿Cómo te sentirías? Es terrible, hermano, es terrible. La situación que está viviendo Job es desastrosa, literalmente. Pero, hermano, cuando empiezan a hablarle acerca de todo lo que se destruyó, de todo lo que robaron, y llegan a este punto donde sus hijos y sus hijas estaban bebiendo y fueron muertos por un viento. Mira, hermano, de verdad, pon a tu hijo chiquito aquí. Y ahora imagínatelo sin vida. Híjole, ¿no te estremece eso el corazón? Es más, Job ni siquiera los pudo ver. Murieron aplastados. ¿Te imaginas la desesperación? Hermanos, de verdad, pónganse en los zapatos un ratito de Job, y lo que estaba viviendo Job en ese momento no estaba nada fácil. ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Pero Job es punto y aparte. Hermanos, versículo 20, entonces dice aquí, versículo 20, ¿qué pasó ahí, hermanos? Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasgó su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Hasta ahí, hermanos. Job, hermanos, se levantó. ¿Qué implica que se levantó? Que probablemente se cayó. El impacto de las noticias fue tan grande que cayó al suelo de la impresión. Perdió la fuerza en las rodillas, en su cuerpo, y sencillamente se derrumbó. Y es humano, hermanos, es normal. ¿Quién podría recibir así con pecho de acero? No, murieron tus hijos, no va a pasar nada. Yo creo que nadie. Pero Job dice allí que se levantó y dice que rasgó sus vestidos. Y los que lo saben, hermanos, en usos y costumbres judías, era una manera de expresar el horrible sufrimiento y angustia que estaban viviendo en ese momento. Y rasgar, literal, bueno, no lo voy a rasgar, no tengo y rompían sus ropas. Y dice la Biblia que también echaban tierra sobre su cabeza. Pero Job llegó a un extremo aún mayor. Miren, dice el versículo, que rasgó su manto, y dice, y rasuró su cabeza. Hermanos, para los judíos el cabello y la barba son símbolos muy importantes para ellos, que hablan acerca de la gloria de Dios en ellos. Los varones dejan su cabello de cierto tamaño y sus barbas largas, porque eso significa para ellos la gloria de Dios, lo que los convierte, digámoslo así, en hombres. Para ellos es sumamente importante, y lo que hizo Job fue quitar esa gloria de su cabeza, haciendo más evidente que había perdido toda gloria hasta ese momento, que no tenía nada de qué estar orgulloso, que no tenía nada de qué estar feliz. Pero, hermanos, lo que sigue a mí me impacta, y estoy seguro que Satanás también quedó impactado, porque dice la Biblia que Job se levantó, rasgó sus vestidos, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y allí, postrado en tierra, dice algo. ¿Qué dice, hermanos? Adoró. Hermanos, no hubo reproches ni amarguras, ni maldición, ni puños cerrados levantados al cielo diciendo, ¿por qué me has hecho esto? No hubo nada de eso. En una situación en mi vida sí lo hubo, hermanos, y me avergüenzo. Pero Job no. Job se postró, rostro en tierra, y adoró, hermanos. Puso fin a todo su pesar, a todo su dolor, adorando a Dios y diciendo, sea el nombre de Jehová bendito. Me lo imagino sufriendo así.
pero adorando, diciendo: Señor, gracias por todo lo que me diste, por cómo me lo diste, por cómo lo disfruté. Job, hermanos, estaba ahí destruido totalmente, pero adorando. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo así? Nos metemos en problemas y lo primero que hacemos es reclamar. Empezamos a sufrir una enfermedad y lo primero que hacemos es decir: ¿por qué a mí? Renegar, irnos a la iglesia, dejar de servir, dejar de leer nuestra Biblia, dejar de orar. ¿Por qué somos así, hermanos? Porque no tenemos la vida íntima que tenía Job. Hermanos, Job había entendido lo que dice 1 Timoteo 6, 7 y 8. Nada trajimos a este mundo, nada nos podremos llevar de él. Dios es dueño de todo, hermano, de todo absolutamente. Todas las cosas materiales, hermano, que tú y yo tenemos, todas las personas que nos rodean, que tú y yo amamos, le pertenecen a Dios. Hermano, todo es un préstamo. Esto es un préstamo. Tu esposa es un préstamo, hermano. Tus hijos son un préstamo. Y si el dueño decide quitártelo, ¿quiénes somos tú y yo para decirles que? Job entendió esto. Y lo entendió a tal grado que pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Jehová. ¿Tú y yo lo hemos entendido ya? Hermano, ¿tienes una esposa? Abrázala ahorita, porque si el Señor dijera: ya, me la traigo, necesito esa rosa preciosa en mi jardín, tú tendrías que decir: sí, Señor, ahí está. O tus hijos preciosos también. A veces son latosos y batallosos. Nos dan ganas de darles, ¿verdad? Pero son nuestros hijos. Pero si el Señor dijera: me los llevo, yo como Job, hermano, postrado delante del Señor: sí, Señor, ahí está. ¿Tienes posesiones materiales? Si el Señor dijera: me las llevo todas, las necesito para llevar la obra a África. ¡Auch! Ay, Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por eso me impacta este hombre, hermanos, porque este hombre adoró en una situación donde nadie adoraría. Este hombre dijo cosas que nadie podría decir en una situación así. Job, hermanos, hizo cosas tremendas, pero ¿sabes qué? No terminó ahí. Job siguió sufriendo de una manera tremenda, hermanos. Miren, Job capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Qué dice, hermanos? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo, ¿qué dijo? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, otra vez: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Piel por piel, enfermedad. Hermanos, cuando Job estaba tirado allí, ya en la pobreza, en la vergüenza, ahora viene Satanás y lo hiere por permiso de Dios con una enfermedad que dice aquí que era una sarna maligna. Dice el versículo 6, me parece. Bueno, no recuerdo cuál dice, pero dice ahí que una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla, lleno de llagas. Hermanos, tal vez algunos sepan esto y tal vez algunos no, pero cuando una persona presentaba enfermedades de la piel,
La sociedad que le rodeaba tenía la obligación de tomar a esa persona y sacarla de la ciudad para que no contagiara a nadie. Esas enfermedades no eran tratables, eran mortales y eran muy dolorosas. Lo que estaba pasando entonces con Job, en ese momento, cuando se llenó de esta enfermedad, hermanos, es que él y su esposa, ya después de haber sido destruidos prácticamente, fueron tomados y llevados a los lugares lejanos de la ciudad. ¿Y saben qué más había en esos lugares lejanos de la ciudad? Basura. Toda la basura de la ciudad iba a caer ahí. La comida que nadie quería era la comida que ese tipo de personas podía comer y buscar allí. Pero no solo eso, hermanos. Antes no había drenajes como actualmente tenemos. No había fosas sépticas. Toda la suciedad de las personas también iba a dar a ese lugar. ¿Te imaginas a Job en ese ambiente? Al lado de los desechos de la basura, al lado del excremento, al lado de la porquería. El hombre más ilustre de Uz, dice la Biblia, ahora estaba viviendo allá, en la basura. ¿Te lo puedes imaginar? En la pobreza, en la vergüenza absoluta. Job, hermanos, la estaba pasando verdaderamente mal. Y además de todo, estaba confundido. No sabía por qué estaba pasando lo que le estaba pasando. No había una razón. No había guerras alrededor del mundo. No había un presidente loco subiendo los precios. No había nada, hermanos, que justificara de alguna manera todo el sufrimiento de Job. Estaba allí, confuso, aislado, con dolor insoportable, sin ninguna esperanza de cambio, sentado en un lugar asqueroso, privado de cualquier comodidad. Y hermano, no sé si lo habías notado, pero su esposa estaba ahí también. Job la estaba pasando mal, pero también su mujer. A su mujer también se le murieron sus hijos. A la mujer también se le perdieron sus siervos, sus empleados, sus tierras, su ganado. La mujer estaba viviendo lo mismo que Job. Y por eso cuando esta mujer le hace esta recomendación a Job, por favor, no la condenes como una mala mujer. Ella estaba sufriendo tanto como Job. Y tal vez, pienso yo, que hasta más, porque las mujeres son muy sensibles. Son exageradamente sensibles, son muy emocionales. Y eso no es malo, hermanas. Es muy bueno porque las necesitamos. De lo contrario, las iglesias serían siempre un pámpano. No habría alegría en las iglesias. Hermanos, miren lo que dice el versículo 9. Por favor, ayúdenme. ¿Qué dice? Entonces le dijo su mujer: ahora tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermanos, lo que prácticamente le estaba diciendo a esta mujer es: ya perdimos todo. Ya estás mal, Job. Maldice a Dios y que su castigo te mate, para que acabes con todo este sufrimiento. La muerte era lo único que parecía darle alivio a esta mujer. Dime, ¿tú y yo no pensaríamos algo así? Una vez me dio un dolor de riñón por tomar mucho refresco. Híjole, hermanos, de verdad, se los prometo. Sentí ganas de decir: ya no puedo más, me estoy volviendo loco con este dolor. Hermanos, lo que estaba viviendo Job no es ni siquiera una pizca de lo que yo sentí. Por eso creo que esta mujer veía en la muerte una salida para Job. Y hermanos, aunque no lo parezca, Job le ayuda con la siguiente frase a su esposa. Versículo 10, ¿me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal lo recibiremos? En todo esto no recopio con sus labios. Hermanos, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, hermanos, Dios le está diciendo a su esposa: ¿no tiene Dios derecho de hacer lo que Él quiere? ¿No es Él el amo y Señor y nosotros somos los siervos? Querida, Dios no está obligado a darnos explicaciones ni a pedirnos permiso para afectar nuestras vidas.
Dios no es un criado celestial que está al pendiente de nuestros deseos. Él es el amo y Señor, y su plan muchas veces estará lejos de nuestra comprensión. Y eso incluye momentos difíciles como este. Pero su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿La estás pasando mal hoy? Dios no tiene por qué darte explicaciones, hermano. Somos sus siervos, no sus dueños. Nosotros somos los siervos, no Él. Él es el amo, Señor y soberano. Pero aunque no lo parezca, hermanos, aunque esto ya es extremo, Job siguió sufriendo. ¿Recuerdan que llegaron 3 amigos con él? Y un cuarto invitado, no sé si lo sabían. 3 amigos que estuvieron 7 días con él ahí en el basurero, solamente callados, acompañándolo, doliéndose con él. Qué bueno que hagan eso los amigos. Si tú eres amigo de alguien y sabes que tu amigo está sufriendo, ve, por favor, estate con él, no tienes que decirle nada. Pero cuando digas algo, di algo que valga la pena. Porque Job, hermanos, enfrentó un montón de críticas de Elifaz, de Asaf, de sus amigos, diciéndole: es que tú estás así porque has pecado, Job. Reconócelo, Job. Tú eres un pecador y seguramente tus hijos murieron por pecadores. ¿Te imaginas en esa situación recibir ese tipo de insultos? Híjole, hermanos, a veces nosotros queremos consolar a nuestros hermanos que están en una enfermedad difícil diciéndole: no te preocupes, cuando te mueras vas a estar mejor. No consolemos así a nadie, hermanos. Mejor acompáñalo, abrázalo y dile: tal vez no entiendo todo lo que estás sufriendo. Como dijo Abraham Lincoln, las palabras ahora son inútiles, no sé qué expresarte. Y quédate callado y abrázalo, llévale algo, un chocolate, una despensa, lo que tú quieras, dale dinero, no sé. Pero no digas ese tipo de cosas, por favor. Es terrible recibir un tipo de consuelo así. Yo lo recibí varias veces y lo agradezco. Sé que el corazón era bueno, generoso, amable, cariñoso, pero no son palabras bonitas. Es que tus hijos se murieron porque eran pecadores. ¿Te imaginas qué sintió Job? Que sacrificaba por sus hijos cada vez que tenían una fiesta. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos con las palabras. Job sufrió la crítica de sus amigos. Ellos lo acusaron, lo insultaron, y eso fue lo único que salió de la boca de estos hombres. No hubo misericordia ni un consuelo genuino. Job estaba ahí, aparte de adolorido, enfermo, afectado por todo lo que había pasado, ahora estaba sintiéndose más mal porque sus amigos no creían en su integridad. Y añadido a todo esto, el Señor guardaba silencio. Si tú te pones a revisar en los discursos de Job, allí en todo el libro de Job, te darás cuenta que le decía a Job. Job le decía a Dios: Señor, preséntate delante de mí, yo te demostraré que no merezco todo esto que me está pasando. Job constantemente le dice a sus amigos: pero si él viniera y estuviera delante de mí, yo presentaría mi causa y él me oiría y vería que soy íntegro. Job estaba allí desesperado porque el silencio del Señor lo atormentaba, hermanos. Pero Job, hermanos, nos hace un recuento así rapidito. Les prometo que 5 páginas más y acabamos. No es cierto. Job 19. Job 19 nos dice todo lo que también sufrió Job. Job 19:13 en adelante. Miren nada más. Recuerden que es poesía. Hay muchas cosas que no se entienden fácil, Hay que poner atención. Dice aquí, versículo 13: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Soledad. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Indiferencia. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. No sé cómo se llame a eso, pero lo dejaron, hermanos. Los que le servían, a los que él beneficiaba, lo desconocieron completamente. Dice aquí el 16: llamé a mi siervo y no respondió, y de mi propia boca le suplicaba. Nadie le brindaba ayuda, hermanos. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba.
¿Se imaginan la esposa? Aquella ayuda idónea que Dios puso para nosotros, que ya no te ayude, que ya no quiera estar contigo, que ya ni siquiera te quiere decir ya. ¡Oh, qué difícil! Pero es lo que estaba viviendo Job. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Este hombre estaba sufriendo muchísimas cosas más, hermanos. Realmente el sufrimiento de Job es tremendo. Pero sabes, hermano, ya voy a acabar ahora sí. La fe de Job sobrevivió al desastre. La fe de Job sobrevivió al desastre. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibiremos el bien y el mal, no lo recibiremos. Con todo esto, dice la Biblia, no pecó Job con su boca. Hermanos, no hay tiempo de estudiar muchas cosas. Job es un libro apasionante. Les recomiendo la biografía de Charles Swindoll de Job, es muy buena. Y sobre todo, métanse a estudiar este libro. Hay tantos detalles que me encantaría mencionarles, pero ya no lo voy a hacer. Lo voy al final. ¿Listos? Capítulo 38 todos, por favor. Capítulo 38. Job, hermanos, después de haber argumentado con sus amigos, después de no tener ningún consuelo de ellos, llega el momento donde entonces llega el Señor y le hace 77 preguntas. 77 preguntas que Job, al igual que tú y yo, no pudo contestar. Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y mira lo que le dice a Job: ahora ciñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Primera pregunta. ¿Listos? Vamos a leer unas cuantas nada más. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas, hermano? Ni existíamos, hermanos, ni existíamos. Dice el 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Hablando del cielo. ¿Quién, hermano? Él, Dios era. ¿Quién puso su piedra angular? Cuando estaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién puso las estrellas? El 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo las nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Hermanos, prácticamente Dios le está diciendo a Job, ve toda la creación, ¿qué de eso hiciste tú? ¿Qué de eso ordenaste tú? ¿A qué cosa de la creación puedes tú mandar? Y Job solamente podía decir, no hice nada, no puedo mandar nada, no tengo ni idea, Señor. Sáltate por favor hasta el versículo 25. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 25. ¿Quién reparó con tu adoración y cambió la por su suelo? ¿Quién repartió el conducto al turbión? Para empezar, esa palabra ni la conozco, hermanos. Entonces a mí me hubiera dejado con cara de... Hermanos, Dios ahora empieza a hablarle de cosas que él definitivamente no tenía ni idea. Y Job, hermanos, después de estas 77 preguntas, llegó a una conclusión a la cual tú y yo también podemos llegar el día de hoy. Hermanos, la pregunta que le hizo Dios a Job en el versículo 2 fue esta. Ahí está. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otra versión, hermanos, esa pregunta es la siguiente: ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? ¿Saben qué es la providencia de Dios? Se los leo.
Providencia es la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Providencia significa qué es lo que va a hacer Dios para lograr arreglar algo o para lograr conseguir algo, un objetivo, una meta, etc. Dios le está diciendo con todas estas preguntas: Job, si tú no entiendes esto, ¿cómo pretendes entender mi voluntad para tu vida? ¿No está de más tu pregunta? Hermanos, Job sencillamente tuvo que entender que no todo giraba alrededor de él, que él no era el creador y que el creador, el verdadero dueño, amo y señor, no había perdido el control de nada. Él seguía en el trono y su dolor lo estaba cegando de ver verdaderamente a Dios. Job no tenía que entender por qué le estaban pasando las cosas, solo tenía que entender una cosa: Dios lo había decidido y en su buena, agradable y perfecta voluntad, Dios sencillamente iba a hacer que eso le ayudara a Job de alguna manera. Hermanos, Job entendió y al entender respondió con humildad en el capítulo 40, versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. En otras palabras, Dios, me has hecho tantas preguntas y me doy cuenta de que no entiendo nada, incluyendo la razón de mi pérdida. Por lo tanto, dice después, ¿qué responderé? ¿Qué te responderé, Señor? Es como si dijera: no puedo entender lo complejo de la vida. Tú eres Dios, así que descanso en que tú sabes por qué. Y se acabó. Y mira lo último: mi mano pongo sobre mi boca. O sea, no tengo más que decir, me callo. Tú eres Dios. Job, hermanos, tuvo una fe que sobrevivió al desastre porque entendió estas cosas. Nota algo: antes de que él viviera un desastre, Job ya era un hombre así. Job fue íntegro antes del desastre. Job fue íntegro durante el desastre. Y Job fue íntegro después del desastre. La integridad de Job, hermanos, fue la clave para que él pudiera tener esa fe que resistiera cualquier desastre. Él fue íntegro cuando el mundo se vino abajo y siguió siendo íntegro después de que el mundo se vino abajo. No sé si me explico. ¿Sí? Todo dice abajo, abajo, abajo. Pero él se mantuvo siendo lo que tenía que ser. Job, hermanos, hizo algo: siguió las pisadas del Señor, guardó los caminos del Señor y guardó la palabra más que su comida. Hermanos, yo te invito a que si quieres una fe que sobreviva a cualquier desastre, te detengas cada día a considerar la presencia de Dios en tu vida. Hermanos, Dios está aquí. Amén. Dios está en tu casa. Amén. Dios está en tu trabajo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios está en el baño. Dios está en la oscuridad. Hermanos, Dios está en todas partes. No lo olvides. No lo olvides. Hazte consciente de su presencia. Abre tu Biblia. Léela. Pero mejor aún, estúdiala. Memorízala. Porque eso va a ayudarte a ser un hombre de integridad, una mujer de integridad. Hagámonos conscientes también, hermanos, de que la oración no es repeticiones vanas o frases bonitas delante de las personas. Es una conversación genuina con el Dios Todopoderoso. Deja las frases hechas, deja los rezos cristianos, porque tenemos rezos cristianos, hermanos, y es terrible. Quítalo de ti, háblale desde la sinceridad de tu corazón, háblale con pasión y emoción, porque a veces: Señor, te damos gracias por los alimentos, amén. No, hermano, háblale con ganas de hablarle a Dios. También, hermano, no dejes que los afanes de este mundo agobien tu corazón. Recuerda que su plan es perfecto. Si estás pasando hoy por circunstancias difíciles, y se vale, hermano, sentirse mal, y se vale preguntar, y se valen muchas cosas, no te olvides, en medio de eso, no te olvides de Dios.
Recuerda que Él es más alto y sus planes son más altos que nuestros planes. Propone en tu corazón, como Job, ser íntegro y pídele su poder para hacerlo. Haz pacto con tus ojos, haz pacto con tu boca, haz pacto con tu corazón, haz lo necesario para ser el hombre que Dios quiere que tú seas, o la mujer que Dios quiere que tú seas. Hermanos, esta fe va a hacer que tengamos el carácter que caracterizó a Job y que lo ayudó a sostenerse en medio de la prueba. La vida de Job, hermanos, quiero terminar con esto, es una vida que se puede imitar. Tú puedes tener una vida así. Yo puedo tener una vida así. Vamos a orar. Mi Señor, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos tantos detalles de la vida de Job. Gracias por impresionar nuestro corazón, porque en medio de situaciones difíciles, Señor, tenemos que reconocer muchas veces que no reaccionamos de la mejor manera. Yo te ruego, mi Dios, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú los ayudes, que tú trabajes en su mente y corazón, para que juntos podamos lograr esa vida íntegra que te agrada, que vence a Satanás, que resiste en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a cultivar esa fe como la que tenía Job para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que si hay alguna decisión importante hoy, tú la manifiestes y que tú, Señor, nos ayudes. Hermanos, así con ojos cerrados, habrá alguien en esta mañana que, impactado por la palabra del Señor, que impactado por la vida de este varón, Job, quiera tomar una determinación, que quiera decir: reconozco, no soy como Job, pero quiero ser así. Si ese es tu deseo, levanta tu mano ahí en tu lugar junto conmigo y oremos unos por otros. Gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén, hermanos. Seamos como este varón. Busquemos esa integridad, busquemos esa relación con Dios. Y en medio de la prueba, no nos olvidemos: Dios es soberano. Dios es soberano. Mi Señor, en tus manos pongo todas las decisiones manifiestas y las que hay en el corazón. Por favor, Padre, prospera todas esas decisiones y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres del impacto en este mundo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga.